Hey, bienvenidos a Perfect Drama. Muchos me habéis preguntado sobre mi experiencia en la universidad y ahora que he estado de Erasmus y he vivido como universitaria en dos países, España y Holanda, pues quiero contar mi experiencia. La pregunta que he recibido con más frecuencia ha sido esta: ¿cómo hacer amigos siendo tímido? Todos estamos en la misma situación, todos llegamos a la universidad sin conocer a nadie. Así que no eres la primera persona que no tiene amigos el primer día. Es más, es mejor no conocer a nadie porque si llegas a la universidad con un amigo, es más probable que pases más tiempo con esa persona. En cambio, si no conoces a nadie, pues te obligas, entre comillas, a conocer a otras personas, a socializar. Los primeros días es cuando todo el mundo se habla con todo el mundo, y cuando pasa el tiempo es cuando se forman las verdaderas amistades. Así que tú llega con una sonrisa a la carrera que siempre has querido estudiar y habla con las personas que estén a tu alrededor sobre cualquier tema. Por ejemplo, ¿por qué has elegido esta carrera y qué esperas de ella? Es una muy buena pregunta y muy típica. Cuando vas a la universidad estás en una clase con personas que han decidido estudiar lo mismo que tú, que han decidido estudiar en la universidad que tú querías. Así que ya tenéis algo en común porque estáis estudiando algo que habéis decidido vosotros. Deberías estar súper emocionado por empezar a estudiar algo que llevas años queriendo estudiar y que además va a decidir tu futuro. Yo empecé con unas ilusiones increíbles. Luego las ilusiones desaparecen un poco, pero bueno. Digo esto porque en la universidad hay que estudiar muchísimo y bueno, pues te puede llegar a estresar algunas veces. El ambiente con el que te rodeas es muy importante. Tus mejores amigos no van a ser las primeras personas con las que hables el primer día. Bueno, quién sabe, a lo mejor sí, pero hay probabilidades de que no. Así que no te preocupes si no tienes amigos al principio. No te juntas con personas que solo traen negatividad a tu vida. Es mejor estar solo que mal acompañado. En cambio, mis mejores amigos son las personas con las que no hablaba mucho a principio de curso. Así que paciencia, porque lo verdaderamente bueno se hace esperar. Las duraderas amistades no surgen en un día. Hace falta tiempo, confianza y vivir buenos momentos juntos. Así que si en el primer mes no tenéis a un mejor amigo, no os preocupéis, ya que desafortunadamente es muy difícil encontrar personas con un buen corazón en esa sociedad. Tened paciencia. ¿Cómo encuentro fuerzas y constancia para estudiar? En Holanda decoré mi habitación con luces y pósters con frases bonitas y positivas, para crear un ambiente de estudio relajante y acogedor. Y tenéis toda la decoración de mi cuarto en mis blogs de Holanda, así que no os lo perdáis. En Sevilla igual, tengo mis paredes rosa, mis pósters de Miley, mis estanterías con libros, CDs, DVDs y souvenirs de lugares a los que he viajado y visitado. En fin, cositas que me traigan buenos recuerdos. Tenéis que hacer vuestro cuarto vuestro único, especial, que os guste estar en él porque vais a pasar horas y horas en él estudiando. Así que decoradlo como más os guste. Pero bueno, también conozco a gente que no se puede concentrar en sus cuartos y se van a la biblioteca. Eso ya depende de cada persona, yo os cuento mi experiencia. Y para la constancia, haced un calendario y organizad qué queréis estudiar cada día. Empezad por lo que menos os guste y terminad con lo que más os guste. Porque al principio es cuando estáis menos cansados de estudiar y cuando tenéis más energías. Y si dejas lo peor para lo último, vas a estar muy cansado y no te vas a concentrar bien. Si no fuera por la organización, me hubiera resultado muy difícil seguir adelante con los estudios. Siempre cumplo con los calendarios que hago y me da tiempo a estudiar para cada examen. Es más, la última semana del examen siempre la guardo para repasar. Soy demasiado organizada, lo sé, pero si quiero de verdad llevar los estudios muy bien, tengo que hacerlo así. Aprendí a organizarme también en bachillerato, aquella etapa donde una serie de exámenes definen tu futuro. En fin, el estrés de miles de exámenes y la obligación por memorizar, escribirlo todo en un papel y no aprender nada, porque así es bachillerato, pues al menos gracias a esa etapa aprendí a organizarme. Así que incluso de una muy mala etapa se puede sacar algo positivo. Ahora voy a hablar de las distintas personas que hay en las clases de Holanda y de España. En Holanda nadie interrumpe al profesor ni habla cuando el profesor está hablando. Si alguien lo hace, alguien le mira con cara de cállate y esa persona se calla. En Holanda, cuando el profesor da tiempo para hablar entre nosotros sobre un ejercicio, la clase habla de ese ejercicio y de forma civilizada, formando grupos, esperando que una persona termine de hablar para poder hablar la otra persona. Los holandeses dicen exactamente lo que piensan. Si no les gusta el trato del profesor, algo que haya dicho o hecho en el momento, si no están entendiendo la clase o la dinámica del profesor o cualquier cosa que sientan que está mal, lo dicen.
ya sea levantando la mano si es algo importante o esperando a que termine la clase y hablando con el profesor. Son muy directos, y cuando digo que son muy directos es porque dicen lo que piensan literalmente, pero de forma muy educada, por supuesto. No empiezan contando una historia que no viene a cuento, ni lo dicen de forma que tú tengas que intuir lo que esa persona está pensando. Y eso también ocurre en la vida real. Hay personas que piensan que eso es de mala educación. Por ejemplo, si te resulta realmente incómodo estar hablando con alguien, pues se lo dices de forma educada y ya está. Hay gente que piensa que eso es de mala educación y... en absoluto. Es mejor decir las cosas de forma educada y ser honesto que soltar una sonrisa falsa y hacerle creer a la otra persona algo que no es. Además, los profesores mandan muchas presentaciones a los alumnos para que aprendan a hablar en público. En Holanda, el profesor se preocupa muchísimo más por el alumnado. Se preocupa de que todo sea comprensible. Esto es algo que también ocurre en ambas universidades. Pero en Holanda es mucho más constante. El profesor pregunta cada cierto tiempo si están entendiendo lo que él está diciendo. También te ayudan a organizarte y a repartirte las horas de estudio. Y forman clases pequeñas para que el profesor se pueda preocupar más de cada alumno. Y además de los profesores, hay personas en la universidad encargadas que están ahí específicamente para que acudas a ellos si tienes problemas estudiando, organizándote, con cualquier asignatura. Si quieres estudiar y tienes ganas de aprender, en Holanda vas a encontrar ayuda por todas partes. Yo una vez fui a mi universidad de Holanda para que me diesen información sobre las asignaturas del segundo cuatrimestre y estuve media hora hablando sobre las asignaturas para ver cuáles son las que mejor me venían a mí, relacionado con mi carrera, obviamente. O sea que me trataron de maravilla. Ahora voy a hablar sobre la duración de las clases. En España tú tienes varias clases de una asignatura a lo largo de la semana, como 3 clases más o menos, de 1 hora y media u hora y 20. En Holanda no es así. En Holanda está el lecture y el seminar cada semana. O sea que es como si tuvieras 2 clases de cada asignatura por semana. En el lecture se reúnen todos los alumnos de todos los grupos en una clase muy grande y hay un profesor que da una clase de solo 1 hora explicando los conceptos importantes y la información fundamental que necesitarás para el seminar. El seminar dura 2 o 3 horas dependiendo de la asignatura y se trabaja en profundidad lo que has aprendido en el lecture. Usas la información que has aprendido y la desarrollas, la trabajas. Esto es absolutamente maravilloso y perfecto, porque en el lecture el protagonismo lo tiene el profesor. El alumno escucha, procesa la información, entiende y escribe lo que ha aprendido. Para luego, en el seminar, el alumno tiene el protagonismo y trabaja lo que ha aprendido. Pero eres tú quien trabajas. Si no quieres trabajar, suspendes. El profesor te dará todo lo que necesitas. Solo tienes que usar lo aprendido y trabajarlo. En España se le dedica muchísimo más tiempo al profesor explicando y en Holanda se le dedica más tiempo al alumno trabajando lo aprendido. Obviamente el profesor también explica en el seminar y está para que le preguntes cualquier duda que tengas, cualquier pregunta. Si alguien no entiende algo se lo vuelven a explicar una y otra vez en inglés, porque para eso están estudiando filología inglesa. Pero lo que quiero decir es que si tienes un dominio del inglés puedes estudiar perfectamente en Holanda, porque no te van a soltar comentarios en neerlandés. Y absolutamente todo el mundo habla inglés. En un supermercado, por la calle, todo el mundo. Y te van a hablar de forma muy educada en inglés. No como otros países a los que he viajado, como Francia, Polonia, que si les hablas en inglés te responden en su idioma y pretenden que tú los entiendas. En Holanda eso no ocurre. Si no hablas neerlandés, te van a hablar perfectamente en inglés. Lo que necesitas para aprender un idioma es practicar muchísimo. Si solo estudias gramática y vocabulario, puedes tener conocimientos perfectos de la lengua inglesa, pero que si no lo practicas, escuchas y vuelves a hablar una y otra vez en inglés, pues cuando interactúe con otra persona sabrá mucho vocabulario y gramática, pero no sabrá hablar. En Holanda, como yo estoy estudiando neerlandés y tengo clases de neerlandés porque me encanta el idioma, la profesora dedica muchísimas clases a hablar neerlandés. Y de hecho, deberes que he tenido de la Academia de Neerlandés es ir a una cafetería y hablar en neerlandés. Y no es difícil hacerlo, tan solo debéis practicar y practicar. Que todo sea natural y fluido porque todo lo que aprendiste antes lo tengas interiorizado en tu cabeza. Me dieron mi certificado de haber terminado de forma exitosa mi curso y estoy súper contenta. Y si lo dejas de practicar, puedes incluso olvidarlo. Yo, de hecho, estas navidades cuando fui a Francia, escuchaba a los franceses y los entendía. Leía y lo entendía. Ahora no podía hablarlo porque llevo años sin hablar francés. La Universidad de Groningen es mucho más fuerte y exigente. Tenía trabajos semanales para cada asignatura, para todas. Y eso es algo muy común en todas las asignaturas. Te obligan a ir al día, sí
o sí. Y no puedes hacer los trabajos, ya sean individuales o en grupo, si no has entendido la clase. Y tampoco si no te has leído lo que había que leerse para entender la clase. O sea, hay que leer, entender y luego trabajar. Ahora, eso sí, me administré el tiempo muy bien y me organicé completamente cada día. En Sevilla, el profesor tiene de vez en cuando diapositivas en la pizarra, pero en Groningen siempre. Es mucho más fácil seguir las clases. Todas las clases están preparadas, desde la primera hasta la última. El profesor sabe incluso lo que va a explicar en la última clase. Todo está muchísimo más organizado y preparado, cosa que me encanta. Y obviamente cada asignatura tiene su libro, aunque yo diría que es muchísimo más importante las notas que coges. Y si te pierdes una clase porque tienes fiebre, estás resfriada o lo que sea, pues puedes recuperar la clase porque tienes las diapositivas en internet y el libro. Y se me ha acabado la batería, lo siento. En fin, ¿por dónde iba? En Groningen es obligatorio el 80% de la asistencia. Si no, no tienes derecho a hacer el examen y estás suspenso directamente. Los trabajos semanales cuentan para la nota final, dependiendo de la asignatura. Un 10%, un 20%, un 30%, eso depende. Así que no te la juegas todo en el último examen porque vas trabajando cada día y ese trabajo se tiene en cuenta. Y los trabajos te ayudan a estudiar para el examen, así que todo es perfecto. Además, organizan mucho mejor las asignaturas. Normalmente hay 2 cuatrimestres, de septiembre a enero y de febrero a junio. Y en cada cuatrimestre tienes entre 5 y 6 asignaturas. Bueno, pues en Sevilla cada semana tienes clases de todas esas asignaturas. Desde septiembre hasta enero y desde febrero hasta junio. Pero en Holanda cada cuatrimestre se divide en 2 bloques. Está el cuatrimestre 1A y el cuatrimestre 1B. Y en cada bloque tienes 2 o 3 asignaturas. Te examinas el primer bloque en octubre, me parece, y luego empiezas el segundo bloque con las otras 2 o 3 asignaturas. Entonces estudias las mismas asignaturas pero divididas en bloques. De esta forma te obligas a estudiar e ir al día, no tienes que estudiar tantísimo antes de los exámenes y es todo muchísimo más organizado y fácil de seguir. Así que si no sabes organizarte los estudios, la Universidad de Holanda ya te está organizando los estudios. Y un consejo muy importante antes de terminar el vídeo, deja de esperar y vive. No esperes a que llegue un momento y mientras estés tirando toda tu vida. En bachillerato estuve todo el tiempo esperando la universidad. En la universidad todo el tiempo esperando al Erasmus. Y pensaba únicamente en ello. Cometí un error bastante grande. Disfruta de lo que estás viviendo ahora. Disfruta de la universidad, disfruta del Erasmus. No pienses en querer irte ya y en una fecha. Y si te gusta mucho tu ciudad, cuando estés Erasmus no estés pensando en tu ciudad. Disfruta de tu Erasmus y de cada momento de tu vida. Y no pierdas el tiempo esperando. Por supuestísimo que es bueno hacerte planes para el futuro, pero esos pensamientos no pueden pisarte el presente. Si no, siempre vivirás pensando en qué haré, qué pasará, y no en lo que estás haciendo o te está pasando. Vive tu vida, diviértete y disfruta el momento. Ríe con lo bueno y pasa de lo negativo. Si puedes soñar con ello, significa que puedes conseguirlo. Lucha en el presente y disfruta de él. Hace años mi sueño era estudiar en Holanda y he hecho realidad mi sueño, o sea que nada es imposible. Muchísimo ánimo y espero de verdad que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos dentro de muy poco en el próximo. Activad la campanita de notificaciones para que YouTube os avise de cada vídeo que subo. Está aquí abajo. Hasta entonces, tot ziens!